This call is now being recorded. Listo, ya puedes empezar. Ya, muy buenas tardes, jóvenes estudiantes del curso de lecturas literarias hispanoamericanas que hemos estado trabajando en la última sesión que tuvimos el martes. Estuvimos retomando las clases después del paréntesis del feriado patriótico, y bueno, eso nos llevó a revisar nuestra bibliografía, y mediante la revisión de nuestra antología, quiero decir más que bibliografía, antología, ¿no? Quedamos en destacar la importancia de Rubén Darío como uno de los grandes renovadores de la poesía hispanoamericana del siglo, XIX y XX en principio, ¿no? Es un poeta inmortal, un poeta cuya presencia se sigue sintiendo. El año 2016 en Madrid, por lo menos, tuve oportunidad de apreciar que este poeta de Nicaragua seguía vigente, ¿no? Seguía vigente. Bueno, él tuvo una vida breve, y dentro de esa vida breve, diríamos, escribió muchísimo para los periódicos, para las revistas, ya que era su forma de expresarse, y además porque era un hombre dedicado fundamentalmente a la labor creativa, es decir, era un poeta 100%, era una persona que dedicaba, diríamos, gran parte de su tiempo, así como usted lo dedica a ser estudiantes, él dedicaba su tiempo a la creación literaria desde muy joven, porque fue, como ya se les ha indicado, fue un poeta genial desde niño, ¿no? Por eso le decían el niño genio, porque desde muy joven aprendió a hacer versos, y como él le declaró en más de una oportunidad, a él los versos le salían de manera natural. Bueno, pero también hemos recordado que el recorrido geográfico, biográfico, estético, literario, poético de Rubén Darío fue bastante peculiar, porque habiendo nacido en una república pequeña y no muy importante como es Nicaragua, fue gracias a su obra literaria, principalmente a su poesía, que su país cobró una mayor importancia. Con esto ciertamente no quiero decir que Nicaragua no sea importante. Lo que quiero decir es que Nicaragua le dio, disculpen, Rubén Darío le dio una mayor importancia a Nicaragua, de manera que es uno de sus más altos valores, ¿no? Y bueno, como todo escritor, y ustedes lo saben porque ustedes son estudiantes de esta especialidad, un autor despliega, desarrolla, publica, va haciendo conocer su obra en el medio o en los medios en los que vive, ¿no? En el caso de nuestro querido amigo Rubén Darío, en ese sentido también su recorrido fue bastante peculiar, porque siendo muy joven
toda América Central le quedó chica, ¿no? Todos los países lo convocaban, lo invitaban, le daban oportunidades de publicar sus poemas o sus artículos, pero era evidente que este señor estaba llamado a tareas más grandes, ¿no? A tareas más grandes. Entonces, siendo un joven, porque además murió muy joven, murió antes de los 50 años, de manera que todos estos datos que estamos dando corresponden a años de juventud, ¿no? Porque ahora plenamente 50 años no es decir vejez, ¿no? En esa época sí, pero ahora ya las cosas han cambiado desde ese punto de vista. Entonces, un hombre que siempre tuvo una vida muy activa, pero como tenía el drama de la orfandad, había quedado solamente con sus abuelos. Entonces este fue el drama que quizá lo llevó a una muerte muy temprana, ¿no? De alguna forma significó una carga muy pesada este drama que él sintió de haber sido abandonado, primero por su padre y luego por su madre a los pocos días de haber nacido, ¿no? Entonces se crió con los abuelos y con ellos es que pudo desarrollar, quizá como una suerte de compensación, desarrolló una formación poética extraordinaria. He dicho que pronto le quedó chico toda América Central, que es la zona de la que él procedía, y luego se fue a Chile, que en esa época era importante, ¿no? El país, nuestro país vecino, tenía una actividad cultural tanto o quizá más importante que la nuestra. Entre nosotros, en esas décadas, figuraba don Ricardo Palma, una figura dominante, sin duda, también González Prada, qué sé yo, ¿no? Pero Rubén Darío, después de abandonar, porque iba y venía, un hombre sumamente viajero, es difícil hacer una explicación de su poesía si al mismo tiempo no tiene en cuenta uno el recorrido que él realizaba. Entonces se fue haciendo famoso y llegó a Chile, ¿no? Llegó a Chile y fue muy bien recibido. Y era muy bien recibido porque como era un autor consagrado, un autor muy prestigioso, establecía rápidamente contactos con diferentes periódicos o embajadores o gente del medio cultural, y de esa manera en 1888, ¿no? Él había nacido en 1867, en 1888 a los 21 años ya él estaba publicando su primer libro importante. Si ustedes revisan la antología que se les ha proporcionado, ahí verán que hemos incluido, ¿no? No lo vamos a leer porque el texto narrativo requiere de una concentración especial, pero con esto queríamos señalar que él había evolucionado mucho literariamente, y entonces muy joven, a los 21 años, publicó este libro que se llama Azul, que dicho sea de paso se convirtió en el nombre predilecto de este movimiento literario llamado el modernismo, ¿no? Y luego publicó este libro que tiene cuentos y tiene versos, ¿no? Es otra característica de la obra de nuestro querido Rubén Darío, aunque digamos que él es conocido, él es apreciado, sobre todo por su poesía, ¿no? Lo que no quiere decir que sus textos periodísticos o sus ensayos también tengan un valor extraordinario, ¿no? Un valor extraordinario. Bueno, entonces ya en Chile se consolidó con este libro publicado en 1888. Y estando en Chile, envió una carta a España. Él no había ido todavía a España, ¿no?
él había en eso también roto con la tradición, porque generalmente los escritores cuando son jóvenes se van a París, bueno, y ahí se consagran o ahí continúan su carrera literaria. Pero el caso de él no, el caso suyo fue el de viajar al sur, viajar a Chile y encontrar una primera consagración literaria con ese libro en prosa y en verso llamado Azul, ¿no? Pero como parte de este anecdotario, que sí es bueno conocer, Rubén Darío envió a España este libro, ¿no? Envió a algunas personas que él conocía, algunos escritores, y estas personas a las que él envió ejemplares de su libro, porque un autor se hace conocido enviando libros a personas enteradas. Uno de esos libros le llegó al crítico famoso en esa época, Juan Valera, ¿no? Juan Valera. Y Valera le contestó, ¿no? En forma amplia. Le envió un texto de elogios, era de elogio y en alguna medida también de crítica, ¿no? Porque le decía, usted lo ha leído todo, usted ha enriquecido, ha renovado la prosa, ha renovado el verso, usted se ha aventurado más allá de lo que se habían aventurado otros escritores de nuestra tradición. Pero sobre todo le decía, en su prosa, como en su verso, se nota muchísimo la influencia de Francia, ¿no? Lo acusaba, es un decir, en todo caso lo catalogaba como un autor que había incurrido en una suerte de galicismo mental. Galicismo mental quiere decir que había incurrido en una suerte de admiración incondicional, en una suerte de reconocimiento muy grande, y eran estos autores franceses, porque leía francés, estos autores franceses, Verlaine, Rimbaud y otros más, Nerval, Catull Méndez, influyeron muchísimo en su obra literaria. Y por eso Valera le contesta a la carta que le envía Darío. Valera le contesta diciendo, su libro Azul es un libro con muchísima influencia de Francia. Es usted un afrancesado, algo así llega a decirle, ¿no? Pero bueno, eso, por cierto, Rubén Darío no lo toma mal, al contrario. Después de ese texto que le envía Juan Valera, lo que hace nuestro estimado Rubén Darío es publicar en todas las siguientes ediciones de Azul, ¿no?, ese prólogo de Juan Valera, que para él fue consagratorio, ¿no? Porque claro, decirle a un autor que domina mucho la literatura francesa, o tiene mucha influencia en la literatura francesa, es un elogio, ¿no? No es una crítica, sino un elogio. Y por eso es que en todas las ediciones posteriores ustedes van a encontrar estas palabras prologales de Juan Valera hacia el primer libro importante de Darío. Pero en este proyecto de vida, en este proyecto literario de Rubén Darío, que ya estaba establecido en Chile, su siguiente objetivo fue Buenos Aires, ¿no? Él soñaba con ir a Buenos Aires, porque Buenos Aires, estamos hablando de ya fines de siglo, casi fines de siglo, por sí 1990, por ahí aproximadamente, y Buenos Aires era la gran metrópoli, ¿no? Había grandes periódicos,
grandes espectáculos. Buenos Aires tenía muchísima influencia francesa, ¿no? Y eso se nota hasta hoy, ¿no? En todo caso, es de los países de América del Sur, junto con Uruguay, los países más europeizados, porque esos dos países se han formado mucho con gente de Europa, con migrantes, ¿no? Así como hablamos acá en la literatura peruana del sujeto migrante, ¿no? El sujeto migrante, en los términos que escucho a veces en los ensayos que ustedes escriben. Bueno, resulta que en este caso también Rubén Darío estaba incurriendo en, diríamos, esta figura de la migrancia, que además no tiene nada de malo, no tiene nada de malo que uno recorre el mundo, ¿no? Bueno, llegó a Buenos Aires, creo que el fundador y dueño más importante del periódico ahí en Buenos Aires era Bartolomé Mitre, ¿no? Bartolomé Mitre, que dicho sea de paso, llegó a ser presidente de la República, y él era dueño del periódico La Nación, como decir acá El Comercio, que es el diario más longevo, y creo que la Nación de Buenos Aires existe hasta hoy, ¿no? Como acá también existe El Comercio, y imagínense ustedes ya cuántas generaciones, porque El Comercio se inauguró, si no me equivoco, en 1839, fíjense ustedes, 1839, y La Nación de Buenos Aires probablemente, no tengo el dato exacto, podría también haberse inaugurado hacia esa época, ¿no? Pero la ciudad más importante en ese momento no era Lima, no era Santiago de Chile, no, la ciudad cosmopolita, la ciudad de la modernidad, la ciudad de las, diríamos, condiciones ideales para un gran escritor era precisamente Buenos Aires, ¿no? Y allí se fue Rubén Darío, como ya hemos indicado. Vivió fundamentalmente del periodismo. Hay que señalar con toda claridad que Rubén Darío no tuvo ninguna profesión, ¿no? Ustedes están haciendo de una profesión, ustedes van a ser críticos literarios, están en camino a eso, probablemente también son maestros universitarios, probablemente tengan algunas otras actividades, ¿no? Pero en esos tiempos bohemios, vamos a decir así, y por el hecho de vida, digamos, por el ritmo de vida de Rubén Darío, él no era un hombre, digamos, como para ejercer un trabajo burocrático en una oficina, en una institución, no. Él era, como era un hombre famoso, y bueno, gozaba de la fama, entonces mayormente se dedicaba a viajar de una ciudad hacia otra, o participar intensamente de la vida literaria, ¿no? Un modelo actual de lo que fue en su momento Rubén Darío sería pues don Mario Vargas Llosa, ¿no? Así es como don Mario Vargas Llosa para en Estados Unidos, para en España, se viene al Perú, así era, y por eso es que quizá en el fondo García Márquez, Vargas Llosa admira mucho a Rubén Darío y le dedicó su tesis sanmarquina a este escritor. Bueno, lo cierto es que en el contexto literario en el que nos estamos moviendo, estamos en pleno auge, en pleno predominio del modernismo, ¿no? De este movimiento literario que abarcó nuestras letras, el movimiento, como ya lo hemos visto, creo en otros cursos también, comenzó en el sur, comenzó en Chile, en Buenos Aires, luego se expandió por todo el continente, ¿no? Pero uno de los centros
El Perú también tuvo sus autores modernistas. En todo caso fue Buenos Aires la ciudad donde se dio la consagración internacional. Antes de haber llegado a Europa, él se consagró como el gran poeta hispanoamericano del modernismo. Él se consagró en Buenos Aires. Y fue con este libro que hemos citado en la clase anterior y que los invitamos a que ustedes pudieran leerlo y comentarlo, ¿no? Porque de alguna manera creo que es una especie de texto como una confesión. Es una confesión, ¿no? No es habitual que un libro tenga prólogo, puede o no tenerlo, ¿no? Pero como ya él había hecho un recorrido, ya era conocido y ya había publicado Azul y seguía produciendo, de pronto, así, con toda la fama que lo rodeaba, se produjo en Buenos Aires la consagración internacional, literaria, mundial, del modernismo en nada menos que Buenos Aires. Ahí se presentó en la librería, el Ateneo, además en un ambiente de mucha receptividad. Ya hemos dicho que Rubén Darío era un autor muy conocido, muy querido, muy apreciado. Todo el mundo, todo giraba alrededor de Rubén Darío y creo que ha habido así pocos casos de escritores de un país que hayan sido muy elogiados en otro. Eso sí lo he visto en el caso de don Mario Vargas Llosa también, ¿no? En España lo quieren mucho. La prueba es que él vive en España, ahí lo he visto yo en la RAE, he tenido oportunidad de ver el aprecio que le tienen los españoles a don Mario Vargas. Bueno, y si retrocedemos al siglo XIX, ese aprecio que le tenían a nuestro querido Rubén Darío era equivalente, todo el mundo lo quería, ¿no? Entonces, bueno, al publicar este libro, yo les dije, por favor, está en la página 63, ahí yo cometido la errata de repetir, porque el libro se llama en realidad Prosas Profanas y otros poemas, ¿no? Y en cuanto a la data, ese libro se publicó en 1896 y 1901. Esas dos fechas, ¿no? Esas dos fechas. Y allí él estampó las palabras liminares. Las palabras liminares, como hemos dicho ya, significan las palabras que anteceden, ¿no? Que anteceden al texto mismo, al cuerpo mismo de un poemario. En este caso era un poemario. Voy a ubicar aquí este texto. Acá está, ¿no? Muy bien. Entonces les dije yo en la última clase, por favor, lean, tengan a bien leer este prólogo y coméntenlo, ¿no? Coméntenlo, digan sus opiniones acerca de estas famosas palabras liminares, en qué medida les ayudan a entender a ustedes a Rubén Darío. Con este libro de 1896, que diríamos es el libro modernista por excelencia, ¿no? Ustedes lo habrán notado al leer los poemas, que es un libro todo él lleno de poesía alusiva a lo clásico, a los centauros,
a lo bello, a los cisnes. Es la explosión máxima del modernismo, ¿no? Como un tipo de literatura que le gusta lo cosmopolita, que le gusta no lo local, sino lo universal. Esa es la característica dominante del modernismo, esa pasión por lo europeo, especialmente por lo francés, y a través de lo francés, Darío, en estos poemas de prosas profanas que ustedes han leído, también se proyectaba a las antiguas culturas, principalmente a la literatura griega, ¿no? Esa fue la realidad de la vida de nuestro querido amigo Rubén Darío. Y bueno, para que en todo caso quede pendiente de eso también, ese fue su libro consagratorio. Entonces, después de eso ya él se fue, me parece, se fue a España, ¿no? Con el libro, llevando el libro. Y claro, allá fue recibido de una manera muy especial, ¿no? Fue recibido en homenaje. Por primera vez en tantos siglos, los españoles, los escritores españoles, ¿no? Que venían de perder ya sus últimas colonias, reconocieron en Rubén Darío al maestro, al gran renovador, al gran continuador de una literatura como la literatura española, que sin duda tenía grandes figuras en el pasado, ¿no? Pero que en ese presente en el que estaba Rubén Darío, no había, de alguna forma había declinado, ¿no? La literatura española estaba en una especie de segundo nivel. Fue Darío al llegar con prosas profanas y luego publicar en 1905 Cantos de Vida y Esperanza, que la literatura española volvió a tener ese prestigio que siempre había tenido. Entonces yo supongo que ustedes han leído con atención, porque esa fue la tarea, ¿no? Este texto para mí es un texto confesional, ¿no? Confesional. Es un texto en el cual Rubén Darío se confiesa o nos da ciertas claves acerca de su poesía o acerca de sí mismo, acerca de su personalidad, ¿no? Entonces sí me gustaría escuchar algunos comentarios acerca de este famoso manifiesto, ¿no? ¿Qué es eso en realidad? Él dice así en sus primeras palabras que no le gustan los manifiestos, pero que se ha visto obligado por las circunstancias, por la fama que tiene, siente que sí es necesario escribir estas palabras liminares que anteceden al poemario Prosas Profanas, ¿no? Que acá lo tengo a la mano. Acá también en este ejemplar también está Prosas Profanas, y luego, bueno, hay algunos poemas, ¿no? Algunos poemas representativos de este libro, y luego viene el otro gran libro de él, que es Cantos de Vida y Esperanza, ¿no? Que también tiene un prólogo y que también leeremos, ¿no? Y que, haciendo una evaluación, mis queridos alumnos, de las tres grandes obras de Darío, que son solo en la poesía, no estoy considerando, porque él también publicó libros de otro tipo, ensayísticos, periodísticos, pero de los tres grandes libros, ¿no? Los más importantes son Azul, 1888, Prosas Profanas, el más modernista, el más cosmopolita,
1896, y luego viene Cantos de Vida y Esperanza. Y para mí, para mi gusto particular, como hispanoamericano, ese fue el libro más importante que dio Darío, ¿no? Porque diríamos que en Prosas Profanas él se identificó, quizá en exceso, es un decir, quizá no es un exceso, se identificó mucho con lo francés, con lo cosmopolita, con lo exquisito, ¿no? Y por eso es que de acá de alguna forma se confiesa con respecto a esa suerte de amor a lo francés que surgió en su corazón. Pero bueno, no se le puede juzgar, ¿no? Bien, entonces, bueno, estoy escuchando ahora sus opiniones acerca de qué les ha parecido, qué reflexiones se pueden, qué claves se encuentran ustedes en estas líneas. ¿Qué nos confiesa? ¿Qué nos confiesa Darío? ¿Qué datos nos da? ¿Cómo se define él? Porque él es un hispanoamericano como ustedes y como yo, ¿no? Pero es un hispanoamericano de Centroamérica, ¿no? Y gracias a su literatura es que nosotros, siendo sudamericanos, sin embargo, podemos considerarlo a él como un gran maestro en el mundo de la literatura de nuestra lengua, ¿no? Es una especie de maestro de Vallejo. Vallejo lo reconoce, ¿no? Bueno, entonces algunas opiniones acerca de este texto, algunos puntos de vista que ustedes quieran hacer sobre este famoso manifiesto, las palabras liminares, están exactamente en la página 64. No es tampoco, dicho sea de paso, muy extenso, así que, bueno, ustedes tienen la palabra. Buenas tardes, profesor. Yo quería comentar esas claves que usted dice sobre su propia literatura, ¿no? Como por ejemplo me parece... Un poquito más alto, que no le escucho bien. Tiene una literatura... Él no tiene una literatura para seguir, o sea, él defiende este imaginativo personal, ¿no? Que su literatura es suya. Y luego habla, o sea, nos anticipa, ¿no? Que él dice veréis en mis versos princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de países lejanos imposibles. ¿Qué queréis? Yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer. Entonces él tiene un problema con la política de su país, ¿no? Que es algo común en el modernismo. Y él, como veremos después en sus poemas, porque yo me bajé una edición, es un libro virtual, y en sus poemas destaca todo esto ornamental y cosmopolita, ¿no? Como él nos anticipa, él habla de reinas, de príncipes, pero también nos habla del oriente, ¿no? De emperadores, emperatrices, y siempre trata de rescatar lo bello de estas otras culturas, ¿no? Por ejemplo, en el poema Divulgación, habla sobre no solo de Grecia, Francia, no sino a China, a Japón, a todas estas... Porque él siempre le canta a una especie de musa, ¿no? Una mujer bella. O sea, el sujeto poético le habla a esa mujer amada, ¿no? Entonces estamos tratando de restar todos estos detalles culturales que él ha aprendido de cada uno. Y luego también en estas palabras liminares nos habla de... Algunas otras opiniones más, algunos comentarios más que quieran hacer, quieran citar incluso, ¿no? Porque creo que hay ideas que son importantes que habría que destacar. Por ejemplo, cuando él en la página 64 dice, yo no tengo literatura mía, como lo ha manifestado una magistral autoridad.
Yo no tengo una literatura mía para marcar el rumbo de las demás. Mi literatura es mía en mí. Quien siga servilmente mis huellas perderá su tesoro personal y, paje o esclavo, no podrá ocultar sello o librea. Wagner, Augusta Holmes, su discípula, dijo un día: lo primero, no imitar a nadie y sobre todo a mí, gran decir, ¿no? Entonces allí nos está dando, yo creo, un concepto que es importante para todos, para ustedes, para todos, porque, claro, es que se hizo un culto excesivo a la poesía de Darío. Todo el mundo lo imitaba, todo el mundo lo elogiaba, todo el mundo quería ser otro Darío, ¿no? Quería escribir a la manera de Darío. Entonces, por eso él dice ahí, yo no tengo literatura mía, mi literatura es mía en mí, ¿no? Es decir, me sale del corazón, no me la ha prestado nadie, ¿no? Y también allí se permite recomendar que no imitemos a otro, no imitemos a otro. A veces ha ocurrido así, pueden ocurrir, ¿no? Aún en el caso de la crítica literaria, bueno, no tengo aquí a la mano ningún caso, pero sí les podría decir que a veces en ciertos métodos que se usan, no quiero citar un nombre específico, pero a veces el método se impone al texto, ¿no? Y el método, el metalenguaje, etc. Entonces, lo que él reivindica es esta libertad. Yo puedo tener maestros, puedo leer a mis maestros, pero no debo imitarlos. Y menos debo imitar a quien es mi principal maestro, ¿no? Y continúo porque creo que es interesante, dice, y yo he dicho en la misa rosa de mi juventud, miren qué bonita imagen, yo he dicho en la misa rosa de mi juventud, es decir, cuando era muy joven, mis antífonas, es un término propio del griego, ¿no? Mis antífonas, mis secuencias, mis prosas profanas. ¿Por qué le pone prosas profanas? Curioso, si son poemas. ¿Alguien podría tener una explicación por qué a un libro que es un poemario le pone prosas profanas? ¿Alguna hipótesis quizá quiera compartir de alguno de ustedes? Tal vez lo profano en contraposición con lo sagrado. Con lo sagrado, y ¿no? Lo sagrado depende pues de algo trascendente, divino. ¿no? En cambio, lo profano es lo secular, lo terrenal, Claro. lo vulgar, lo común. Sí. Entonces, elevando unas jerarquías diferentes. Claro. Ahora, ¿y por qué le pone prosas y por qué no pone poemas? Hay otra pregunta más, creo que es el señor Medina, si no me equivoco. Así es, precisamente juega con las contraposiciones. Es decir, bueno, al menos en ese texto es prosa, acá, pero en ese tiempo tal vez no estaba tan establecido esto de la prosa poética como si lo sabemos ahora. Claro, en ese tiempo se juntaban mucho los versos y el verso libre era muy, muy extraño, hasta diríamos no aconsejado, no seguido todavía. Ahora sí, pero antes no. Sí, bueno, entonces, claro. Sí. La prosodia era muy estricta en ese tiempo y era señal de mal gusto inclusive, el verso blanco, el verso descuidado. En ese tiempo era distinta la valoración de la métrica. Y creo yo que, bueno, es que se asociaba mucho la poesía a la canción, a la estructura silábica.
Ajá. De hecho, la musicalidad era una de las características pues, del modernismo, ¿no? Claro, quizá eso explique por qué, como bien dice el señor Medina, él hable de su obra, ¿no? Como mis prosas profanas. Recuerde usted también, señor Medina, que Vallejo en un poema juega también con esta oposición prosa-verso, en aquel famoso poema donde dice me moriré en París, ¿no? Ahí también hay un momento en que dice, cuando proso estos versos, al revés, ¿no? Se acordará usted porque es un gran lector, ahí también juega con esa contraposición. Efectivamente vamos a tener la oportunidad de revisar algunos conceptos sobre la poesía más específicos, porque justamente ahora estamos trabajando dentro de un marco general, ¿no? Pero, como donde usted bien señala, ya las palabras tienen su sentido, ¿no? Bueno, dice lo siguiente para que ahí alguien más haga otro comentario. Dice, yo he dicho en la misa rosa de mi juventud, mis antífonas, mis secuencias, mis profanas prosas, tiempo y menos fatigas de alma y corazón me han hecho falta. Tiempo y menos fatiga de alma y corazón me han hecho falta, para como un buen monje artífice hacer mis mayúsculas dignas de cada página del breviario, ¿no? Del breviario. A través de los fuegos divinos de las vidrieras historiadas, me río del viento que sopla fuera, del mal que pasa. Tocad campanas de oro, campanas de plata, tocad todos los días, llamándome a misa, a la fiesta, en que brillan los ojos de fuego y las rosas de las bocas sangran, delicias únicas. Mi órgano es un viejo clavicordio, Pompadour, al son del cual danzaron sus gavotas alegres abuelos, y el perfume de tu pecho es mi perfume, eterno incenciario de carne, varona inmortal, flor de mi costilla, ¿no? Quizá un párrafo un poco hermético, un párrafo referido al oficio de cantar, ¿no? Pero sí me gustaría leer esto y que lo comente, porque esto sí tiene que ver con algo que tiene actualidad, que involucra a Vallejo, involucra a Neruda, nos involucra a todo. Este párrafo dice, hombre soy, ¿no? Así comienza, hombre soy. Y luego se pregunta y dice, ¿hay en mi sangre alguna gota de sangre de África? ¿O de indio chorotega? ¿O nagrandano? Pudiera ser, a despecho de mis manos de marqués. Mas he aquí que veréis en mis versos princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de países lejanos o imposibles. ¿Qué queréis? Yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer. Y a un presidente de la República no podré saludarle en el idioma en que te cantaría a ti, o a la gábal, de cuya corte, oro, seda, mármol, me acuerdo en mis sueños. Y luego concluye, dice, si hay poesía en nuestra América, ella está en las cosas viejas, en Palenque y Utatlán, en el indio legendario y el inca sensual y fino, y en el gran Moctezuma de la Silla de Oro. Lo demás es tuyo, demócrata Walt Whitman, ¿no? Esa contraposición con lo anglosajón. Buenos Aires, Cosmópolis, ¿no? Bueno, ¿a qué alude principalmente en esta parte de su discurso
nuestro estimado Rubén Darío a qué se está refiriendo con estas apreciaciones que está poniendo en un primer plano en estos conceptos que nos da acerca de sí mismo, ¿no? Este auscultamiento que hace. Tal vez no está valorando adecuadamente sus raíces nativas. Claro. Y más bien está tratando de proyectar su inquietud intelectual, de sensibilidad artística y de belleza sobre todo, hacia afuera, hacia lo occidental. Y más bien cuando mira lo nativo, lo recubre, lo reviste, hace una transfiguración ahí y ya no ve al indio o al inca, como le llaman, como si fuera lo que fue en historia, sino lo ve como sensual y fino. Me cuesta mucho pensar en los incas como sensuales y finos, claro. Pero él sí lo ve así. Él lo ve así, ¿no? Entonces, se pone unos anteojitos y ve las cosas ya con su anteojo occidental, pero es un no aceptar, un negacionismo hacia lo de él, lo propio de sus raíces, digamos, indígenas. Eso me parece que es lo que destaca en este texto. Sí. Bueno, lo que ocurre es que, diríamos, aquí Rubén Darío está tratando un tema vigente, que es el tema de la segregación, porque en esos años en que él vivió, tenía también ese problema. ¿No ve que él se movía en toda América Central, se movía en el sur, se iba a Buenos Aires, se fue a Europa? Entonces, no es que tampoco, bueno, sí era muy reconocido, pero también había habladurías, que era un negro, que era un descendiente de africanos, o que era un descendiente de indios de la América Central, ¿no? Él destaca eso, que fue también objeto de una marginación, objeto de una calificación negativa, claro, lógicamente promovida por gente de España o quizá de la propia Argentina, no lo sabemos bien, porque fue un hombre que también tuvo estos sufrimientos. Recuerden usted, como hemos señalado, que en el caso de él se quedó sin familia, ¿no? Entonces hay en él esta condición de desarraigo, ¿no? El exilio. Creo que siempre se vio como alguien que estaba permanentemente en el exilio, no encontró paz nunca, ¿no? Siempre estuvo aquí, siempre estuvo allá, recibió homenajes, pero más allá de esos homenajes, fíjese usted lo que dice él aquí, en una forma muy dura, ¿no? Haciendo esta comparación de si puede ser, si es africano o indio, dice, pudiera ser, o sea que él acepta ser un mestizo, no tiene por qué tener ningún problema, ¿no? Pudiera ser, dice, a despecho de mis manos de marqués, mas he aquí que veréis en mis versos princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de países lejanos o imposibles. ¿Qué queréis? Claro, es la libertad del artista. A usted que escribe, nadie le puede decir, escribe sobre esto y no escriba sobre esto. Entonces él está reivindicando aquí el principio según el cual un artista puede escribir libremente, auténticamente y con calidad, puede escribir de los mundos que desee. ¿Por qué? Porque no estamos en el mundo de la historia, no estamos en el mundo de la ciencia, no estamos en el mundo de la antropología, no. Estamos en el mundo de la literatura, en el mundo de la poesía modernista, ¿no?
Estamos y la literatura es esencialmente, pues no tiene fronteras, ¿no? No tiene fronteras. No tiene por qué, como ocurría antes, desdeñarse a la poesía quechua. El propio Garcilaso reivindica eso, ¿no? Que nuestras antiguas culturas, a las que usted también se ha referido, ¿no? Que poesía hay en esta América, en las cosas viejas. Pero claro, como usted bien señala, se permite también adjetivar de una manera propia en él, ¿no? Es una licencia suya decir el Inca legendario y el Inca sensual y fino, ¿no? Y en el gran Moctezuma de la silla de oro. Y le dice así, siempre en ese tono polémico, lo demás es tuyo, demócrata Walt Whitman. No olvidemos que en su siguiente libro, ¿no? En su libro Canto de Vida y Esperanza, él se dirigió también a un presidente, a Roosevelt, ¿no? Acá se está refiriendo al gran poeta Walt Whitman, probablemente su contemporáneo, gran poeta también, ¿no? Entonces está haciendo ese deslinde, y está poniendo en el mismo plano que Walt Whitman, ¿no? Luego, ya para terminar esta parte, dice: el abuelo español de barba blanca me señala, claro, porque él también tiene sus raíces hispánicas, ¿no? Dice: el abuelo español de barba blanca me señala una serie de retratos ilustres. Este, me dice, es el gran Don Miguel de Cervantes Saavedra, genio y banco. Este es Lope de Vega, este es Garcilaso, este Quintana. Y yo le pregunto por el noble Gracián, ¿no? Eso también hay que subrayarlo. El abuelo español le menciona una serie de autores muy conocidos, muy famosos, pero él tiene también sus preferencias, ¿no? Dice: yo le pregunto por el noble Gracián, por Teresa la Santa, por el bravo Góngora y el más fuerte de todos, don Francisco de Quevedo y Villegas. Después exclamo: Shakespeare, Dante, Hugo, y en mi interior Verlaine, ¿no? Esas son sus preferencias. Como vemos, es un hombre enamorado, por decirlo de esa manera, o en todo caso interesado por la literatura universal, por la gran literatura, en todo caso occidental, para no hablar de universal, ¿no? Porque hay otras culturas en el mundo con las cuales no frecuentamos, pero tampoco se puede negar la gran importancia que tiene la literatura occidental, ¿no? Y claro, dentro de los genios que reconocemos, él habla de Shakespeare, genio de la literatura anglosajona, genio mundial, habla de Dante, genio italiano, ¿no? Habla de Hugo, genio francés, ¿no? Pero también, haciendo un paréntesis, dice: en mi interior Verlaine, ¿no? Luego, al despedirme, dice, 2 puntos: abuelo, preciso es decirlo, mi esposa es de mi tierra, mi querida de París. ¿Cómo interpretar esta frasecita un tanto irónica? Luego, al despedirme de este supuesto abuelo, le dice, ¿no? Abuelo, preciso es decirlo, mi esposa es de mi tierra, mi querida de París. ¿Cómo se puede interpretar esto? Vean que entonces también hace referencia a su cuestión sentimental, ¿no? Que dicho sea de paso, también en ese aspecto sentimental creo que su vida no fue muy grata, que digamos, me parece, hasta donde recuerdo.
No sé si quieren hacer algún comentario, ¿no? Bueno, en todo caso el comentario sería, me adelanto lo que ustedes quieran decir, pero pueden agregar, ¿no? Claro que, como muchas personas, pues, claro, él, hombre cosmopolita, tenía a su esposa, de su tierra, que creo que fue quien lo enterró a él, ¿no? Pero como hombre cosmopolita, como hombre conocido en el mundo, sin duda, también habría tenido sus amantes, habría tenido sus grandes amores en París, ¿no? La ciudad por excelencia, la ciudad con la que él soñó, y ciudad que ciertamente fue muy importante en su vida. Y acá hay una cuestión muy interesante esto, por los temas que vamos a ver en la próxima semana. Fíjense, en la próxima semana yo les voy a proponer un modelo, bueno, no sé si llamarle modelo, pero sí quiero proponerles ciertas pautas para poder discernir con más claridad qué es la poesía, cómo identificar lo poético, ¿no? Entonces, para eso he preparado unos apuntes que ya se los explicaré en su momento, ¿no? Pero, y que tienen que ver con esta parte el señor Medina conoce mucho de estas cuestiones también, claro. En la poesía, la cuestión métrica es importante, ¿no? Ya hemos dicho en una clase anterior que ahora uno puede hacer poesía a través del verso medido y con rima, pero también se puede hacer poesía con prosa, y lo hemos comprobado incluso leyendo algunos poemas o algunos textos en prosa de Rubén Darío, ¿no? Miren esto, qué importante que es esto. Me gustaría un comentario de esta parte. Voy a leer todo lo que queda, pero lo que quiero es un comentario de esta parte. Dice, ¿y la cuestión métrica? ¿Y el ritmo? Te pregunta, ¿no? Y dice, como cada palabra tiene un alma, hay en cada verso, además de la armonía con H, así la escribe, además de la armonía verbal, una melodía ideal. La música es solo de la idea muchas veces. La gritería de 300 ocas no te impedirá, Silvano, tocar tu encantadora flauta, con tal de que tu amigo el ruiseñor esté contento de tu melodía. Cuando él no esté para escucharte, cierra los ojos y toca para los habitantes de tu reino interior. Oh pueblo de desnudas ninfas, de rosadas reinas, de amorosas diosas, cae a tus pies una rosa, otra rosa, y besos. Y la primera ley, esta es otra ley con la que termina estas palabras liminares, dice, y la primera ley, creador, crear, escribir, leer. Y dice, bufe el eunuco. Y luego hace esta comparación, esta imagen, dice, cuando una musa te dé un hijo, queden las otras 8 en cinta, ¿no? Es decir, se ve que arde en él ese deseo de ser prolijo o prolífico, ¿no? Es decir, de estar siempre escribiendo. Pero sí, como les decía, me gustaría un comentario sobre esta cuestión que él trata y tiene que ver esencialmente con qué cosa es la poesía, ¿no? Porque esa es una pregunta con la que podríamos ahora adelantar lo que vamos a ver.
Dice, ¿y la cuestión métrica? ¿Y el ritmo? Y se contesta, ¿no? Dice, como cada palabra tiene un alma, hay en cada verso, además de la armonía verbal, una melodía ideal. La música es solo de la idea, muchas veces. ¿Qué interpretación les sugiere este comentario, esta suerte de síntesis de su concepción poética? Me gusta mucho a mí esta idea de cada palabra tiene un alma. Eso es muy importante, ¿no? Y no está hablando solo en términos de los poetas, sino yo diría está hablando en términos del ser humano en general, ¿no? Cada palabra que nosotros usamos en cada momento de nuestra vida tiene un alma, ¿no? Por eso dice, hay en cada verso, yo podría parafraseando decir, hay en cada palabra, además de la armonía verbal, una melodía ideal, ¿no? Bueno, eso era lo que quería destacar. Bueno, luego, digamos, como un pequeño complemento, porque acá ya hay algunas prosas poéticas que ya hemos leído, La violencia de las obras, ¿no? Voy a hablar de la esperanza, son textos que creo que ya hemos leído, que son justamente pruebas, ¿no?, de cómo también se puede hacer poesía en prosa, que es lo que preguntaba, yo creo que es lo que afirmaba el señor Medina, ¿no? Y entonces Vallejo, seguidor de Darío, ¿no? Seguidor de Darío, pues hizo poesía en verso, hacía sonetos, ¿no? Luego también en trilce recurrió a otras opciones, ¿no? Y luego en su poesía póstuma recurrió a la prosa. Es decir que desde este punto de vista la esencia de la poesía no estaría únicamente en el verso, ¿no? Y más si es medido, y más si tiene rima, sino que la esencia de la poesía estaría, además de esos elementos, en otros más, ¿no? Que son los que vamos a tratar de proponerles como puntos de vista, a ver si también les son útiles para su trabajo, ¿no? Para su trabajo de análisis, de exégesis, ¿no? Vamos a ver dentro de las... este texto no lo recuerdo de manera que... Bueno, siguiendo con nuestra antología, entonces puede haber comentado. Como complemento, sí, pues ya que estamos en un tema dariano, sí me voy a permitir, y esto creo que no está en la antología, pero sí ustedes que son buenos lectores recordarán, ¿no? Acá hay una pequeña selección, pero a lo que quiero ir es poco para dar una visión de que Darío dominaba pues todos los temas, ese es el problema, ¿no? Bueno, quiero ir, para complementar la clase, quiero ir al último libro de Darío, que es Cantos de Vida y de Esperanza, ¿no? Que se publicó en 1905, ¿no? A mi modo de ver es un gran libro, es como Trilce, es como
cualquier gran libro de toda gran literatura, ¿no? Y aquí tiene algunos textos que pueden ser interesantes. También tiene un prefacio. Vean cómo ha cambiado. Recuerden el prefacio que acabamos de ver, este sueño en lo artificial, en lo cosmopolita, en lo exquisito, en lo francés. Miren este gran cambio que da en pocos años cuando decide publicar en 1905. Él personalmente supervisa la edición de este libro y según algunos datos que he podido leer ahí, este es una especie de, esta obra que él publica el año 2005, supone incluso la exclusión de todo azul. Miren ustedes, y ya no considera lo mejor de su expresión poética azul. Este azul con el cual inició su trayectoria, sin embargo, la deja de lado, ¿no? La elimina y simplemente, bueno, prosas profanas sí la considera, pero todo lo que tenga que ver con azul, simple y llanamente lo deja de lado, ¿no? Bueno, tendría sus razones. Vamos a ver qué es lo que dice con la imagen de lo que acaba de decir, de esa visión cosmopolita que nos muestra en sus palabras liminares de prosas profanas, ¿no? Apenas 9 años después, no mucho tiempo, ¿no? En 1905 dice, acá está justamente, dice prefacio. Podría repetir aquí más de un concepto de las palabras liminares de prosas profanas, de esas prosas que ustedes han leído. Mi respeto por la aristocracia del pensamiento, por la nobleza del arte, siempre es el mismo. Mi antiguo aborrecimiento a la mediocridad, a la muladez intelectual, a la chatura estética, apenas sí se aminora hoy con una razonada indiferencia. Entonces no niega lo que ha dicho antes, ¿no? Por eso dice, más de un concepto, podría repetir más de un concepto de las palabras liminares de prosas profanas. Esto quiere decir que Darío sigue teniendo esa concepción aristocrática, esa concepción exquisita del arte, ¿no? Esa concepción original, profunda del arte. ¿Por qué? Porque se considera un autor de gran altura, de gran trascendencia, ¿no? Bueno, continúa la lectura, dice, haciendo un balance justamente de cómo él, en cierto sentido, protagonizó, no él solo, ¿no? También estuvo Del Casal, también estuvo José Martí, Asunción Silva, todos estos modernistas. Bueno, a propósito de ello dice, el movimiento de libertad que me tocó iniciar en América se prolongó hasta España, y tanto aquí como allá el triunfo está logrado. Aunque respecto a la técnica tuviese demasiado que decir en el país donde la expresión poética está anquilosada a punto de que la momificación del ritmo ha llegado a ser un artículo de fe, no haré sino una corta
una corta advertencia. En todos los países cultos de Europa se ha usado el hexámetro absolutamente clásico, sin que la mayoría letrada y sobre todo la minoría leída se asustase de semejante manera de cantar. Recuerden que el hexámetro es antiguo, viene desde los tiempos griegos, ¿no? Entonces en España mucha gente criticaba el uso del hexámetro. Y él acá lo que hace es reivindicar, ¿no? Porque incluso me parece que hay un poema dedicado al Cid, donde usa el hexámetro, ¿no? Entonces él reivindica lo antiguo. ¿Por qué? Porque tiene esa conciencia de que las cosas antiguas, aunque ya no estén de moda, tienen su valor, ¿no? Y entonces dice, se hace referencia a eso, ¿no? Que en todos los países cultos de Europa se ha usado el hexámetro absolutamente clásico, sin que la mayoría letrada y sobre todo la minoría leída se asustase de semejante manera de cantar. En Italia, ha mucho tiempo, sin citar antiguo, que Carducci ha autorizado los hexámetros. En inglés, no me atrevería casi a indicar que la Evangelina de Longfellow está en los mismos versos en que Horacio dijo sus mejores pensares. En cuanto al verso libre, moderno, no es verdaderamente singular que en esta tierra de quevedos y góngoras, los únicos innovadores del instrumento lírico, los únicos libertadores del ritmo, hayan sido los poetas del Madrid cómico y los libretistas del género chico, ¿no? Aquí hay una crítica a los escritores españoles. Hago esta advertencia porque la forma es lo que primeramente toca a la muchedumbre. Yo no soy poeta para las muchedumbres, ojo con esto. Yo no soy poeta para las muchedumbres, pero sé que indefectiblemente tengo que ir a ellas. No, esto es cierto, ¿no? Efectivamente, cuando uno lee prosas profanas se da cuenta que no es una poesía que sea de fácil comprensión para nadie, incluso para nosotros, ¿no? Porque una poesía con una alta cultura, con cada palabra muy bien elegida, ¿no? Pero bueno, él dice que yo no soy poeta para las muchedumbres, pero sé que indefectiblemente tengo que ir a ellas. A pesar de eso, debemos señalar que muchos poemas de Neruda, de Rubén Darío, son famosos, ¿no? Son famosos. Bueno, sigue, dice, cuando dije que mi poesía era mía, en mí, sostuve la primera condición de mi existir, sin pretensión ninguna de causar sectarismo en mente o voluntad ajena y en un intenso amor a lo absoluto de la belleza. Al seguir la vida que Dios me ha concedido tener, he buscado expresamente lo más noble y altamente en mi comprensión. Voy diciendo mi verso con una modestia tan orgullosa que solamente las espigas comprenden, y cultivo, entre otras flores, una rosa rosada, concreción del alba, capullo de porvenir entre el bullicio de la literatura. ¿No? Y dice, sin estos cantos
este párrafo también es importante. Si en estos cantos hay política, es porque aparece universal. Y si encontráis versos a un presidente, que es lo que ocurre en este libro, es porque son un clamor continental. Mañana podremos ser yanquis, ¿no? Y no le faltaba razón. Mañana podremos ser yanquis, y es lo más probable. De todas maneras, mi propuesta queda escrita sobre las alas de los inmaculados cisnes, tan ilustres como Júpiter. Efectivamente, eso es lo que ha pasado. Si hacemos una encuesta, incluso ustedes que son gente con niveles culturales especiales, no podrán negar que, diríamos, nosotros estamos culturalmente, y no porque querramos, sino porque el sistema funciona así y se ha terminado de imponer de esa manera, estamos más cerca a lo norteamericano, a lo angloamericano, que a lo hispanoamericano, ¿no? Eso es cierto, no se puede negar, ¿no? Estamos, los muchachos, pero esta es la juventud, prefiere el inglés, por razones obvias, y no las estoy criticando, al contrario. Si ustedes que son mis alumnos, estoy seguro que hablan no solamente el español y el quechua, sino también están hablando, están aprendiendo el inglés o el francés, porque vivimos, ¿no? Vivimos en un mundo en el cual es una especie de torre de Babel, ¿no? Los idiomas se confunden entre sí, y esto es algo, ¿no? Y este es un poema, vamos a ver si termino de leer, pero aquí está, esta es su arte poética. Esa arte poética que él quiso poner en prosas profanas, creo que lo hizo de manera más perfecta aquí, en este poema que ustedes conocen y que lo leo en homenaje a Rubén Darío, ¿no? En homenaje porque vamos a seguir trabajando con la poesía. ¿Qué dice nuestro querido Rubén Darío en este poema dedicado a José Enrique Rodó? El poema se llama Yo soy aquel que ayer, así se llama. Entonces acá está su arte poética, acá se confiesa, más que en esas palabras liminares de prosas profanas. Y dice, yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había que era alondra de luz por la mañana. El dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos. El dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras en los lagos. Y muy siglo XVIII y muy antiguo, y muy moderno, audaz, cosmopolita, con Hugo fuerte y con Verley ambiguo, y una sed de ilusiones infinita. Yo supe de dolor desde mi infancia, qué confesión esta tan dura. Yo supe de dolor desde mi infancia, mi juventud. ¿Fue juventud la mía? Se pregunta, ¿no? Sus rosas aún me dejan su fragancia, una fragancia de melancolía. Potro sin freno se lanzó mi instinto. Mi juventud montó potro sin freno. Iba embriagada y con puñal al cinto. Si no cayó, fue porque Dios es bueno. En mi jardín se vio una estatua bella. Se juzgó mármol y era carne viva. Un alma joven habitaba en ella.
sentimental, sensible, sensitiva y tímida ante el mundo, de manera que encerrada en silencio no salía sino cuando en la dulce primavera era la hora de la melodía, hora de ocaso y de discreto beso, hora crepuscular y de retiro, hora de madrigal y de embeleso, de comillas te adoro, de comillas ay y de suspiro. Y entonces era la dulzaina un juego de misteriosas gamas cristalina, un renovar de notas del pan griego y un desgranar de músicas latinas. No hay nada que el espíritu cosmopolita de él siempre está presente, con aire tal y con ardor tan vivo que a la estatua nacían de repente en el mundo vil patas de chivo y dos cuernos de sátiro en la frente. Como la Galatea gongorina, me encantó la marquesa berleniana, y así juntaba a la pasión divina una sensual hiperestesia humana. Todo ansia, todo ardor, sensación pura y vigor natural, y sin falsía, y sin comedia, y sin literatura. Si hay un alma sincera, esa es la mía. La torre de marfil tentó mi anhelo. Quise encerrarme dentro de mí mismo y tuve hambre de espacio y sed de cielo desde las sombras de mi propio abismo. Como la esponja que la sal satura, en el jugo del mar fue el dulce y tierno corazón mío henchido de amargura por el mundo, la carne y el infierno. Mas por gracia de Dios, en mi conciencia el bien supo elegir la mejor parte. Y si hubo áspera hiel en mi existencia, melificó toda acritud el arte. Mi intelecto libré de pensar bajo, bañó el agua castalia el alma mía, peregrinó mi corazón y trajo de la sagrada selva la armonía. Oh, la selva sagrada, oh, la profunda emanación del corazón divino de la sagrada selva, oh, la fecunda fuente cuya virtud vence al destino, bosque ideal que lo real complica. Allí el cuerpo arde y vive y psiquis vuela, mientras abajo el sátiro fornica, ebria de azul, deslíe Filomela, perla del sueño y música amorosa, en la cúpula en flor del laurel verde, es Sicila, sutil liba en la rosa, y la boca del fauno el pezón muerde. Allá va el dios con celo tras la hembra, y la caña de pan se alza de lodo, la eterna vida su semilla siembra, y brota la armonía del gran todo. El alma que entra allí debe ir desnuda, temblando de deseo y fiebre santa, sobre cardo heridor y espina aguda. Vida, luz y verdad, tal triple llama, produce la anterior llama infinita. El arte puro, como Cristo exclama, ego sum lux et veritas et vita. Y la vida es misterio, la luz ciega y la verdad inaccesible asombra. La adusta perfección jamás se entrega y el secreto ideal duerme en la sombra. Por eso ser sincero es ser potente, de desnuda que está
brilla la estrella, de desnuda que está brilla la estrella. El agua dice el alma de la fuente en la voz de cristal que fluye de ella. Tal fue mi intento, hacer del alma pura mía, una estrella, una fuente sonora, con el horror de la literatura y loco de crepúsculo y de aurora. Del crepúsculo azul que da la pauta, que los celestes éxtasis inspira, bruma y tono menor, toda la flauta, y aurora, hija del sol, toda la lira. Pasó una piedra que lanzó una onda, pasó una flecha que aguzó un violento. La piedra de la onda fue a la onda y la flecha del odio fuese al viento. La virtud está en ser tranquilo y fuerte. Con el fuego interior todo se abraza, se triunfa del rencor y de la muerte, y hacia Belén la caravana pasa, ¿no? Es un hermosísimo poema que está en Cantos de Vida y Esperanza, ¿no? Y que este libro, como les he manifestado, expresa el deseo de Rubén Darío de hacer que los hispanoamericanos estemos más unidos. Sin embargo, no es así, esa es la realidad. Estamos desunidos, Argentina y Uruguay mirando más hacia Europa que hacia nosotros. Nosotros no estamos mirando ni a Bolivia, ni a Paraguay, estamos mirando a Estados Unidos, ¿no? Y así por el estilo. Bueno, ese es el mundo tal cual es hoy. Darío en estos poemas maravillosos, que ya no voy a leer porque ya es la hora, pero sí vamos a tratar el tema de la poesía, ya no solo referida a Rubén Darío, sino a la esencia de la poesía. Razón por la cual les pido que, sobre todo, a partir de, digamos, de la lectura que hemos hecho de los poemas de Darío, ¿no? Y de otros poemas también, podamos estar en condiciones de, digamos, recibir de parte mía un pequeño aporte acerca de un poco la esencia de la poesía, ¿no? Eso lo haremos en la próxima semana. Si queda pendiente todavía el señor Mozo, bueno, que fue convocado también para esta tarea, lo quiere hacer, lo haremos con gusto. De lo contrario, continuaremos con nuestras tareas de la próxima semana y bueno, y ya ustedes, como ya dijo el señor Osorio, ya tienen su tema de examen final, así que vayan trabajando porque ya el tiempo sigue corriendo y nadie se salva de la velocidad del tiempo. Muy buenas noches, muchas gracias y nos vemos el martes. Gracias, profesor. Gracias a ustedes, jóvenes ilustres. Gracias.